Gloria a Dios. Vamos en este momento a tener la meditación en la palabra del Señor. Para ello comparto con ustedes la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, a partir del verso 24, que dice: Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Gloria a Dios. Y en esta hora quiero que fijemos nuestra atención en esa expresión, en esa invitación que le hicieron los discípulos, estos que iban camino a Emaús, y que el Señor se les acercó y tuvo con ellos un diálogo allí en aquel recorrido. Quédate, Señor, que se hace tarde. Y quizás alguno en esta mañana está pasando por una dificultad, por un sufrimiento, por una prueba, por una enfermedad, por un problema en el hogar, por dificultades en la familia, y quizás se siente solo. Y en esta mañana quiero decirle que Jesús está a su lado y está esperando que usted y yo le invitemos y le digamos esa expresión que le dijeron sus discípulos: Quédate, Señor, ya se hace tarde, porque este Jesús es el mejor compañero que podemos tener. Contextualizándonos en esta historia para los conocedores y no conocedores de este pasaje de la Biblia, nos da unos detalles muy importantes. Tiene como título Camino a Emaús, y había acabado de ocurrir un suceso extraordinario, y es que Jesús había resucitado. Las mujeres fueron a buscarlo y no lo encontraron. Pedro fue a buscarlo y tampoco lo encontró. Pero Pedro vio algo juntamente con Juan, que eran discípulos del Señor, que cuando lo vieron, creyeron. Y el Señor se desaparece, por así decirlo, de su plano por un tiempo. No lo vuelven a encontrar, hasta que vemos por aquí que aparece junto a unos discípulos que iban caminando hacia una localidad llamada Emaús. Emaús, una palabra o una ciudad allí hebrea que significa primavera templada. Dice la Biblia que quedaba a 70 estadios. En la medida de los hebreos, un estadio significaba o representaba 175 metros, lo que quiere decir, haciendo allí la multiplicación, que estamos hablando de 12.25 kilómetros, algo así aproximado, un poquito más, unos métricos más, de lo que podríamos decir de diferencia entre la cabecera municipal de Santa Bárbara al corregimiento de Versalles. Hay una distancia similar. Y este recorrido lo estaban haciendo estos discípulos, y Jesús se acercó a ellos. Y dice el verso 15 que sucedió mientras hablaban y discutían entre sí los discípulos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué bonito esa expresión, que Jesús se acercó, porque esto representa que Él fue el que vino a buscarnos a nosotros. El orden natural de las cosas es que el enfermo vaya donde el médico, no al contrario. El necesitado va donde el que tiene
posible y aparentemente la solución a su problema. Sin embargo, en el caso de Dios, mire lo hermoso que es su obra, porque dice que Él se acercó a nosotros. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos distanciados por causa del pecado, Él fue el que tomó la iniciativa para venir a salvarnos. Él fue el que dio el primer paso en la reconciliación. Cuando hay una disputa entre dos personas, se puede llegar a una solución, pero uno de los dos tiene que ceder primero, buscar organizar las cosas. En nuestro caso, a causa del pecado estábamos enemistados con Dios, y lo normal era que nosotros los necesitados y nosotros los ofensores le buscáramos a Él. Pero qué hermoso es Dios, que Él fue el que vino a buscarnos a nosotros. Por eso la Biblia dice, Mateo 3, verso 2, que Juan predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y Lucas capítulo 2, verso 14, cuando los pastores se encontraban allí cuidando el rebaño de noche, cuando nació el Mesías, los ángeles dijeron esta expresión: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nótese usted que la buena voluntad es para con los hombres. Algunos han cambiado ese texto en los villancicos y en algunos cánticos y dicen que paz para los hombres de buena voluntad, pero eso es un error teológico, es antibíblico, porque los hombres nunca hemos tenido buena voluntad con Dios. La Biblia dice que la buena voluntad viene de Dios hacia los hombres. Y vemos también otro detalle importante en el verso 15, y es que Jesús se acercó, pero también Jesús caminaba con ellos. Jesús se colocó allí al lado de ellos. En esos 12 y pedacito de kilómetros los caminó con ellos. Se aguantó el implacable sol de la caminada, el sudor, el día por esas calles polvorientas en un clima caliente. ¿Y sabe qué representa eso, amigo y hermano? Cómo Jesús se igualó a la raza humana, humillándose a sí mismo, como lo dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otro hermoso detalle en esta lectura de la palabra. Otro que podemos rescatar en esa misma historia, Lucas 24, 27, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Él les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían, la palabra hablando la palabra, porque Él es el verbo de Dios. Y es que Dios está muy interesado en enseñarnos, en formarnos. Isaías 48, 17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Nótese usted, el orden de Dios siempre primero es enseñar. En Mateo capítulo 4, verso 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay quienes priorizan la sanidad, los milagros, allí lo sobrenatural, y no es que esté mal, pero el propósito de Dios no es simplemente sanarlo, querido amigo y hermano. El propósito principal de Dios es salvar nuestra alma, porque
podemos ser sanos hoy de muchas enfermedades, pero llegará el momento en que completos, aliviados o muy enfermos, igual partiremos a la tumba. Pero ¿qué pasará más allá de eso? Ahí es donde apunta a Dios, que es un Dios con propósito y es un Dios sabio. Apunta al más allá, a la eternidad. Por eso Él primero recorría esas aldeas enseñando y como segundo sanando, porque Él sabía que primero era que las personas recibieran el mensaje de arrepentimiento y salvación. Ahora bien, hay otro detalle importante en esta historia, aparte de los que ya he mencionado, que Jesús fue el que se acercó, que Jesús caminó con ellos, que Jesús les enseñó, y es que a estos hombres los cogió la noche. Iban caminando y parece contradictorio, pues si Emaús significa primavera, allí les llegó la noche, la oscuridad, y esto en un sentido figurado representa la prueba, representa la desesperación, representa esos momentos difíciles de la vida, de enfermedad, de controversia, de perder el norte, el rumbo, de no querer seguir caminando, de que nos invade un temor, un miedo. Y no a pocos personajes en la Biblia les ocurrió esto. Jacob, capítulo 32 del Génesis, habla la Biblia de que él se fue de allí de la casa de Labán, y en el valle de Jaboc lo cogió la noche también, y estuvo allí solo, y encontramos la historia muy conocida, a la cual se le han hecho incluso un coro, donde expresa que Jacob luchó con el ángel hasta que rayaba el alba. A Moisés también, en un momento determinado, estaba en el desierto, cuando el Señor lo llama para guiar la liberación del pueblo de Israel, que estaba allí cautivo en Egipto. Y salen de Egipto en victoria, Dios hace proezas y hace muchas cosas. Pero llega el momento que debido a la desobediencia de este pueblo, el Señor le dice a Moisés: mire, este pueblo es muy desobediente, me están colmando la paciencia, yo más bien no voy a seguir este camino con ustedes, yo enviaré un ángel a que los guíe, porque yo cumplo mi palabra, pero yo no iré con ustedes. Y Moisés expresó en Éxodo capítulo 33 verso 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Le llegó la noche también a Moisés. A los apóstoles el Señor se les acercó, los tomó, los separó, los capacitó, les enseñó con el ejemplo y con la palabra. Tuvieron momentos de éxtasis con el Señor, de alegría, ver la multiplicación de los alimentos, ver al Señor, me imagino el privilegio de ellos, ver que el Señor resucitaba muertos y todo el mundo admirado, y ellos al ladito del Señor ahí, estirando pecho, diciendo: este es nuestro maestro, este es nuestro líder. Pero llegó el momento en que el Señor debía cumplir lo que estaba escrito acerca de él, y era morir. Y allí entonces esos momentos de alegría desaparecieron, y ahora les llegó la noche, en un sentido figurado. Estaban solos, estaban allí desamparados, es más, estaban más bien perseguidos, por eso estaban encerrados. Pero llegó el momento en que el Señor se les aparece y les dice: paz a vosotros. Después de esos 3 días, como Él lo anunció, Él resucitó. Y entonces volvió a nacer el sol de justicia, volvió a nacer la luz allí en sus vidas. Y en esta mañana quiero decirle a aquel que de pronto se siente en oscuridad, que de pronto se siente en tribulación por una circunstancia adversa, que quizás lleva mucho tiempo y pareciera que no va a salir el sol, que no va a ver la luz del día. Quiero decirle: ¿por qué no invitas a Jesús a tu corazón, amigo y hermano, en esta mañana? Y le dices: Señor, quédate, Señor, que ya se hace tarde. Él es el mejor compañero, Él es el divino compañero, Él es una dulce compañía.
Así que, querido amigo y hermano, te invito para que abraces a Jesús en tu corazón, para que no hagas cosas que lo alejen de tu vida, sino que por el contrario lo invites a posar en tu corazón. Cuando estos hombres allí camino a Maús ya vieron que él se iba como a ir yendo, se estaba como alejando, le dijeron: Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el Señor no se hace de rogar ante estas invitaciones. Dice: entró pues a quedarse con ellos. El Señor les aceptó la invitación, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Él llama a la puerta de tu corazón. Y dice: el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él te está llamando en esta mañana a través de su bendita palabra. Ahí está la voz. Ahora toca tu parte, querido amigo y hermano. Oírla, creo que lo estás haciendo. Sigue lo siguiente: abrirle el corazón al Señor para que Él entre y haga una morada eterna en tu vida, en tu corazón y en tu familia hasta el día en que Él venga. En esta mañana estuvo con ustedes el pastor Edwin Martínez. Les deseo a todos un feliz día, un feliz fin de semana también muy bendecido, muy prosperado en el nombre del Señor. A todos los pastores que nos escuchan, que Dios les use poderosamente este fin de semana en sus congregaciones, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.